Entonces pues vamos a comenzar. Tenemos aquí el nombre de la letra. Si se fijan aquí arriba, aunque es la letra Gimel la que vamos a ver el día de hoy, empieza aquí diciendo Gam, Gamal, Gimel. Okay, entonces para empezar, sí me gustaría comentar por qué están estos otros dos nombres de Gam y Gamal. Gam, de acuerdo a los lingüistas y a los estudiosos del hebreo antiguo, el nombre original de esta letra muy probablemente era Gam. Gam literalmente significa reunir, Gamá significa beber agua. Entonces en el pensamiento hebreo está muy marcado, esta letra va a estar relacionado con el reunir agua. Tan es así, les comento que se cree que el nombre original de esta letra así era Gam. Hay otro grupo que también tiene mucha evidencia que muy probablemente no era Gam el nombre de la letra, sino Gamal. Gamal, pues como ya habíamos mencionado en estudios anteriores, significa camello. Y pues Gimel es el nombre de la letra actualmente, ya tiene así miles de años. Entonces vamos a ver cómo en el pensamiento hebreo pues se relaciona todo este concepto de reunir, de aguas, de camello. Entonces aquí tenemos en hebreo moderno pues cómo se escribe la letra Gimel, que Gimel en sí es un derivado de la palabra Gamal, que significa camello. Pero bueno, aquí está Gimel, está formado por 4 letras, la Gimel, la Yud, la Mem y la Lamed. Y tenemos aquí la imagen o la forma como se escribía hace un poco más de 4000 años, aproximadamente 2000 años antes del Mesías, en la forma de escribir la letra Gimel, que probablemente, vuelvo a mencionar, en aquellos tiempos se llamaba Gam o Gamal, en hebreo pictográfico. Entonces aquí al lado tenemos la imagen de un hombre caminando, y si prestamos atención en la parte del pie, aquí donde estamos remarcando, es precisamente el dibujo o la imagen de cómo se escribía la letra Gimel, que también es el número 3. Entonces la letra Gimel, pues en el hebreo antiguo es el dibujo de un pie. Ahorita vamos a ver más a fondo, vamos a ver qué representa. O sea, desde luego que Gimel va a estar relacionado con las funciones de un pie. ¿Cuáles son las funciones del pie? Pues caminar, trasladarse de un lugar a otro, avanzar. Aquí abajo tenemos la palabra raíz de la palabra Gimel, que es la palabra Gamal, que significa camello. Entonces, el camello, pues en el pensamiento hebreo, ¿cómo lo vamos a relacionar con el pie? Pues desde luego que el camello es un animal que se utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Recordemos que en aquellos tiempos pues no tenían vehículos, la forma de trasladarse de las personas ricas, de las personas que tenían posibilidades económicas, era con estos camellos. Entonces mencionamos que también viene de otra palabra que está relacionada con reunir aguas. Entonces en este camello, pues como vemos, es un animal que avanza, que camina, hace la función de los pies y al mismo tiempo almacena aguas en su estómago. Entonces, como hemos visto, el idioma hebreo es un idioma muy específico que relaciona varias cosas y a veces los puede ver reflejados en una sola cosa, algo muy diferente a nuestra cultura. En nuestra cultura como que no tiene sentido relacionar una cosa con la otra. Entonces, esta forma de escribir, este piecito, esta Gimel antigua, era para escribir esta letra Gimel y también el número 3 que tenemos aquí. Entonces vamos a ver la evolución de la letra Gimel. Aquí tenemos las primeras 5 letras del alefato hebreo, del hebreo pictográfico. Esto es aproximadamente 2000 años antes del Mesías, son las formas más antiguas de la escritura hebrea que se tiene. Tenemos ahora sí que de derecha a izquierda la Aleph, la Bet, Gimel, Dalet y Hei. Son, vuelvo a mencionar, hace aproximadamente 4000 años. Como 1000 años después, aproximadamente
como ya habíamos mencionado anteriormente, como en el año 1000 antes del Mesías o un poco antes quizá, hubo la primera evolución del alfabeto hebreo, del alefato. Entonces aquí tenemos las mismas letras, las primeras 5, que la Aleph, tenemos aquí arriba la cabeza del toro, abajo podemos ver que todavía hay una similitud, que todavía podemos ver reflejado ahí como la imagen, si le ponemos ganas, sí podemos ver todavía la imagen de la cabeza de un toro, pero al mismo tiempo pues también podemos relacionarla con nuestra letra A, debido a que de aquí surge nuestra letra A hoy en día. Después la letra Bet en hebreo antiguo, que habíamos mencionado que es el dibujo de una casa, como una tienda de campaña, pues ya evoluciona, es así como que no tiene así mucho parecido, sin embargo pues es esta forma de escribirse, ya 1000 años después viene precisamente de la Bet del hebreo pictográfico, al igual a Gimel. La Gimel, si vemos, pues está muy similar, de hecho es igual, nada más que pues volteada. La Dalet y la Hei son letras que vamos a ver posteriormente, algunos de nosotros ya las vimos, pero pues esas sí cambian ya un poco más. Sin embargo, todavía en esta mentalidad del paleohebreo que se le conoce, pues está muy relacionada el dibujo pictográfico a estas letras. Lo que pasa es que después, aproximadamente entre el siglo 9 y 8 antes de Cristo, también antes del Mesías, surge de este paleohebreo, nace el griego. Y como podemos ver aquí, lo único que se hace es voltear las letras, ya no escribirlas de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, y pues desde luego que le cambian el nombre. Entonces al voltearlas tenemos y modificarlas pues levemente, pero podemos ver muy plasmado cómo el paleohebreo que surgió y que nació del hebreo antiguo, pues es la fuente, es de donde se basa también el griego, ya el alfabeto. ¿Por qué? Porque de la Aleph ya pasa a ser la alfa, de la Bet pasa a ser la beta, de la Gimel pasa a ser la gamma, y si vemos son pues prácticamente las mismas letras, o sea, de aquí nacen. Después la delta queda igual, y la Hei, es así, cambia un poco el sonido, sin embargo la forma de escribirse pues es la misma, es la epsilon. Y de aquí, de este griego, es de donde sale y surge el romano, y del romano el español, y esto es lo que tenemos nosotros hoy en día como alfabeto. Entonces la A, B, C y D surgen de estas letras, pero aquí estamos poniendo un énfasis en la Gimel porque es la letra que estamos estudiando el día de hoy. Entonces la Gimel cambia de Gimel a ser Gamma, y de Gamma nacen lo que es la letra C y la letra G. La letra G no se tenía dentro de lo que era el latín hasta que se introdujo como derivado de la gamma. Pero entonces estas últimas letras no son, bueno, a lo mejor no te puse atención, pero sí son, se fueron diluyendo y formando el alfabeto griego. Sí, así es. De hecho, pues el primero era pictográfico, antiguo, de ahí nace el paleohebreo, del paleohebreo nace el griego, del griego nace de hecho el latín, del latín nace el romano, del romano nace el inglés, el español y pues los idiomas que tenemos hoy en día, que usamos este alfabeto. Al alefato pues se le llaman Aleph Bet, Aleph y por la primera letra, Bet por la segunda, ya hasta después cambia y ahora se menciona alfabeto porque pues es basado en el griego, del alfa y el beta. Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos nuevamente algunas formas de escribir la Gimel en el hebreo antiguo, en el hebreo pictográfico, pero aquí es importante que pongamos atención porque Gimel va a estar relacionada a todas estas cosas. Este es el significado ampliado, podríamos llamarlo así, de la letra Gimel, y el objetivo del día de hoy va a ser también con la escritura en la mano, en los diferentes pasajes tanto del Tanaj como del Brit Hadashah, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a revisar cómo se respalda esto. Entonces es el dibujo de un pie y por lo tanto va a estar relacionado
a las funciones del pie, que es caminar, avanzar, trasladarse de un lugar a otro. Vamos a ver que también está relacionado a recompensa. Vamos a ver que también tiene que ver con levantar, o sea, levantar, elevar algo. Vamos a ver que está relacionado con un hombre rico, con hombres generosos, que como mencionamos, pues la raíz de esta palabra Gimel es la palabra Gamal, que es camello. Entonces esta letra representa un camello. Está relacionado, como ya mencionamos, con reunir y con reunión de aguas, que es la palabra origen, se podría llamar la palabra Gam. Y está relacionado con las 10 tribus en la dispersión. Eso lo vamos a ver ya proféticamente ahí en la escritura, cómo los camellos representan a estas 10 tribus, a Israel en el exilio. Y también está relacionado con el término y el concepto de rescatador o de redentor. Entonces vamos a comenzar en los pasajes bíblicos. Entonces aquí tenemos una imagen. De hecho, si vemos los últimos significados, inmediatamente al ver rico, generoso, camellos, reunir aguas, 10 tribus en la dispersión, pues nos podemos inmediatamente relacionar, lo podemos relacionar a un pasaje en la escritura, junto con esta fotografía que están los camellos, que está el agua. ¿Qué pasaje es? Génesis 24, exactamente. En Génesis 24 es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Creo que está entre mis primeros 10, entre los que más me gustan, quizá primeros 5. Es uno de los pasajes que cuando yo lo entendí el significado profético que habla ahí, pues más me llenó de emoción y de amor por buscar el camino del Señor. Entonces, en este Génesis 24, pues tenemos 5 personajes muy importantes. Eso es tomando a los 10 camellos como un solo personaje. Y es el pasaje en donde Abraham pide a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Y es que cuando Eliezer va junto con 10 camellos y encuentra a Rebeca. Entonces Abraham, proféticamente, como la escritura dice, y dice en Oseas que el Señor también habla por medio de parábolas, Abraham en este cuadro profético va a ser una imagen o un tipo de quién creen ustedes. Ya hemos estudiado esto juntos en varias ocasiones. Exactamente, del Padre, es una imagen ahí del Eterno. Y a quien no ha visto los estudios, el que no ha escuchado verso por verso en el Instituto Bíblico, en la Biblia verso por verso, Génesis 24, híjole, súper recomendado. Es de mis favoritos estudios. Entonces ahí podemos ya con más detalle verlo. Es un cuadro del Eterno. La figura de Isaac, ¿de quién va a ser? A ver. Exactamente, del hijo de Yeshua. Eliezer. Sé que así es, Eliezer, pues literalmente en hebreo significa ayudador de Dios. Ahorita vamos a ver. Y representa al Espíritu Santo. Y sí, aquí es una palabra, como mencioné, Espíritu Santo es casi decirlo una bomba en la cuestión de las raíces hebreas. Y esto es porque no se ha entendido realmente ¿qué es el Espíritu Santo? Para empezar, el término Espíritu Santo pues ya está muy rebuscado, porque en hebreo ni siquiera dice espíritu. Entonces ese no es el tema del día de hoy. Es un tema ahí muy profundo. Sin embargo, al entender esta letra Gimel, estoy seguro que nos va a facilitar mucho entender este concepto de qué es el Espíritu Santo, cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces Eliezer es un tipo Espíritu Santo, un tipo Ruach, un tipo lo que es el aliento del Eterno. Los 10 camellos pues son un cuadro de las 10 tribus de Israel en el exilio, aquellos que
salieron de su tierra y se dispersaron en las naciones. Y finalmente pues Rebeca ya es un cuadro de la novia, de la esposa, del hijo, es un cuadro de todo Israel. Entonces vamos a leer Génesis 24, nada más 5 o 6 versos. Vamos a leer una primera parte, nada más versículos 10 y 11, y de ahí nos vamos a saltar a la parte final, de los versículos 61 al 64. Entonces dice: y el criado que mencionamos se llama Eliezer, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Vamos a ver que en este pasaje, ahora sí que todo lo que está subrayado en amarillo está relacionado con Gimel. Este es un pasaje en la escritura que va de la mano con todo el concepto de Gimel, de camellos, del hombre rico y generoso, como estamos leyendo aquí. Tomaron 10 camellos que pertenecían al amo, al señor que llevaba regalos, que era pues rico. Dice: regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Estas palabras también, arrodillar, lo subrayé porque este es uno de los de los atributos, una de las cosas que hace un camello. O sea, almacena agua, avanza, transporta de un lado para otro. Estamos viendo aquí que generalmente y en varios pasajes cuando se habla de camellos se habla de llevar regalos, dádivas, de riquezas, pero también arrodillarse. Los camellos tienen esa característica que ningún otro animal he visto yo que tenga, que se arrodillan y después se levantan. Entonces, de levantarse está relacionado con Gimel, está relacionado también con el camello. Ahora vamos a leer el 61, dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Okay, esto fue la primera parte que leímos, es cuando Eliezer estaba buscando quién iba a ser la esposa, la futura esposa del hijo del padre, o sea, de Isaac. Y ya después de esto, lo que estamos leyendo es cuando ya el Señor, el Eterno, le confirma que va a ser Rebeca. Dice entonces, en ese encuentro, en ese momento en que se va a llevar a cabo el reencuentro el encuentro entre el esposo y la esposa, es cuando dice que Rebeca, la esposa, y sus doncellas montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzar tiene que ver con la Gimel, sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Es importante que entendamos todos lo relacionado con Gimel, porque conforme vamos leyendo estos pasajes, como que resalta y nos marca ahí que esto es Gimel. O sea, Gimel está impregnado en esta parte de la escritura. Después del 64 dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Entonces estamos viendo aquí, vamos a hacer énfasis en el personaje aquí de Eliezer. Eliezer pues viene de dos palabras en hebreo. Una es la palabra El, que es la 410 en hebreo de nuestra concordancia Strong, que significa Dios, significa el líder que dirige. Entonces Dios es una, y la otra es Eser, que es la misma palabra que se utiliza para mencionar la ayuda idónea, Eser Kenegdo, cuando el Eterno al hombre crea una ayuda idónea, pues es esta palabra Eser, que significa ayuda. Es la 5828 en hebreo, nuestra concordancia Strong, de manera de que Eliezer significa el ayudador de Dios, el que ayuda a Dios, que es un cuadro. Este personaje de Eliezer es una figura del rol del Espíritu Santo, del Ruach, del Eterno. Es lo que... ¿Y qué estamos viendo de cuál fue la característica aquí de este Eliezer? Pues el Eliezer obedece. Bueno, Eliezer lleva a estos camellos que son representativos de las 10 tribus de Israel en el exilio, junto con la futura esposa, a encontrarse con el hijo para obedecer la instrucción del padre, porque esa es la instrucción que el padre dio. Entonces, se podría decir que si hay un mensaje profético, ese es el rol del Espíritu Santo, el que nosotros
los que hemos sido exiliados, vayamos en dirección al Hijo para consumar esas bodas y así obedecer la orden del Eterno, del Padre. Sí. Y entonces, Eliezer, el nombre viene en Génesis 15:2. Chavo, ¿lo puedes leer fuerte, por favor? Dice, y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayor de mi casa, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sí, muy importante este punto, porque sí, en Génesis 24, ahí no da el nombre, pero sí se nos da antes en Génesis 15. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, mencioné que Eliezer es como un tipo, una figura, un cortometraje de lo que ahora conocemos como Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver cómo Gimel y el Espíritu Santo pues están relacionados. Hay que recordar que Gimel, ¿qué número es en hebreo? Número 3, así es. Entonces, para escribir en hebreo no es como, bueno, tenían números y tenían letras. No, los números eran pues las letras. Y en este caso, si queríamos escribir 3, pues se escribe con Gimel, con la letra Gimel. Vamos a ver en Juan 16, del 5 al 8, vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo. Si queremos entender cuál es la función del Espíritu Santo, yo creo que no hay mejor lugar a donde ir que las palabras del mismo Yeshua, Jesús el Mesías. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la función del Espíritu Santo está relacionada a 3 cosas. Y ya de entrada, pues aquí lo podemos relacionar con Gimel. Este es como un primer punto. ¿Cuáles son las 3 cosas? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahorita vamos a entrar más en este punto. Pero vamos a leer ahora Juan 15:16. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues da testimonio acerca de Yeshua. Si ya vimos que el Espíritu Santo puede ser personificado, como vemos que en la Escritura se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, así como Eliezer fue un tipo de Espíritu Santo, años más tarde iba a venir otro tipo de Espíritu Santo y cuya función es exactamente esto que acabamos de leer. Algún otro personaje que ustedes se acuerden que vino para dar testimonio acerca de Yeshua, que predicó un mensaje de arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Exactamente, de andar en camino de justicia, porque viene el juicio de Dios. Precisamente Juan el Bautista. Dice Juan 1, del 6 al 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Yohanan, Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y después, en Mateo 3:4, nos va a narrar algo que va a relacionar a Juan el Bautista con la letra Gimel. Y la letra Gimel tiene que ver con el número 3, con la función de Juan el Bautista y del Espíritu Santo, y vamos a poder encajar todos estos hilos, ¿no? A conectar todos estos hilos. Dice, y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. De pelo de camello. Si se fijan en la Escritura, no se esmera tanto en estar detallando cómo vestían los personajes. Sin embargo, estos son puntos muy importantes porque nos están dando detalles. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. La miel, desde luego, se alimentaba, es representativa de la Torá, de la palabra de Dios.
a enfocarnos en la primera parte. Mencionamos las funciones del Espíritu Santo, acabamos de leer que son 3. Una decía pecado, juicio y justicia. Entonces, el pecado, ¿en dónde aprendemos qué es pecado? En la palabra. En la palabra de Dios, en la Torá. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces, uno de los propósitos del Espíritu Santo es que conozcamos el pecado. ¿Y cómo vamos a saber qué es pecado? En la Torá, en la ley de Dios, en la ley que Dios da por medio de Moisés. Después, la otra es juicio. Vamos a leer Ezequiel 33:8. ¿Y de qué se enfocan a hablar todos los profetas? De que viene el juicio de Dios, de que se arrepientan, de que vuelvan a los mandamientos del Eterno. Ezequiel 33:8 dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Después en Jonás 3:4, híjole, nos podemos agarrar en todos los profetas y vamos a ver que era el mismo mensaje, de porque están fuera de la voluntad de Dios y van a perecer, regresen, vuelvan. Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los profetas? El juicio de Dios. Entonces, la función del Espíritu Santo es, hasta ahorita hemos visto, llevarte a la Torá para conocer lo que es pecado y vivir de acuerdo a como dice la Torá. También llevarte a los profetas, a lo que los profetas dicen. ¿Por qué? Porque es palabra profética, son profecías que ya se cumplieron por una parte, sin embargo, tienen un significado espiritual mucho mayor, que se va cumpliendo y estamos siendo testigos nosotros en estos tiempos. Gracias al Eterno por ello. Y el otro punto es justicia, pecado, juicio y ahora justicia. ¿En qué parte de la Escritura se habla de la justicia? En los escritos. Como ejemplo tenemos el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Podemos ver varios pasajes y el énfasis de los escritos, de Proverbios, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo lo que conforma la parte de los escritos nos va a hablar de la justicia, de andar en el camino de rectitud del Eterno. Entonces, la función de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Si vemos, es la misma función que el otro tipo de Espíritu Santo que hubo, que es Eliezer. Eliezer, ¿qué dijimos que hizo? Llevó a los camellos y a la esposa al hijo en obediencia al Padre. Si estamos viendo aquí, ¿cuál es la función de Juan el Bautista? La misma, dar y promover el arrepentimiento, regresar a la Torá del Señor para andar en rectitud y hacerlo como por medio del Mesías, por medio de Yeshua. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Si nosotros... ¿Cómo dijiste que Juan el Bautista hizo lo mismo? Porque llevó el mensaje de no pecar, o sea, de arrepentirse de sus malos caminos, porque andar en rectitud, porque viene el juicio de Dios. Pero enfocado en qué, igual que como lo hizo Eliezer llevó a la esposa, a la futura esposa, con el hijo. Juan el Bautista también llevaría a la futura esposa con el hijo del Eterno. Si vemos, se repite la Escritura una y otra vez. Si nosotros se nos ha predicado y hemos conocido un Espíritu Santo, que es una tercera persona de una Trinidad, si un Espíritu Santo que es ya completamente ajeno a la Torá, a los profetas, a los escritos, ese es un falso Espíritu Santo. Eso es algo que no tiene respaldo bíblico, porque el Espíritu Santo te lleva
a conocer el pecado para alejarte de él y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios dio en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene nada, está vigente porque la palabra de Dios es perfecta y permanece para siempre. Entonces hasta ahorita esta es la tercera letra del alefato hebreo. Empezamos con la Aleph, que la Aleph dijimos que representa ¿qué? La fuerza. Exactamente. El liderazgo. Fuerza, líder, la cabeza, Cabeza. muy bien, como la misma imagen lo podemos ver. La segunda letra es la Bet, que significa casa. Familia. Así es, la casa, el hogar, la familia. Entonces juntando las dos primeras letras, pues tenemos la palabra Ab, que podemos ver viéndolo individualmente cada letra, que es la fortaleza o el líder de la casa. Pero en hebreo estas dos letras juntas y forman literalmente la palabra Ab, que significa padre. Entonces estamos viendo que Gimel es un pie que significa avanzar, trasladarte, transportarte de un lugar a otro. Pero estamos viendo que está relacionado también al Espíritu Santo, a conectar con el Padre para ir para ir y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Estamos viendo, ya vimos los dos personajes, pues que está muy marcado el paralelismo con la función del Espíritu Santo, y en ambos fue la misma función de llevar al Hijo para obedecer la instrucción del Padre. Entonces el Espíritu Santo, lo pongo aquí entre comillas porque pues Espíritu Santo es un término que se tradujo, que no es realmente espíritu, es ruach, que significa viento, pero si nosotros lo hemos conocido como Espíritu Santo, ¿y qué es lo importante que sepamos? Que esto que se nos tradujo como Espíritu Santo es el que te guía a la casa del Padre, es lo que podemos ver aquí pictográficamente. Es el Espíritu Santo te lleva a la casa para estar con el Padre, y eso es posible por medio de su palabra y de la palabra encarnada, que es su Hijo. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero es por eso que cuando Él se va, dice, no están solos, aquí yo dejo, les conviene que se vayan. Acabamos de leer que dijo, porque yo enviaré al Ruach, enviará al Espíritu, que es el que nos va a encaminar a la misma palabra, a la misma Antiguo Testamento. Aquí tenemos en hebreo moderno la letra de Gimel. Esta es la única de todas las 22 letras del alefato hebreo que como que le entiendo un poco más, o le hallo más similitud a un pie en el hebreo moderno que en el hebreo antiguo. Parece así como se me figura como unos zapatos de tacón, no sé si le hayan ahí forma, pero en cuando lo veo siempre, ándale, como una bota más o menos. A sí le hallo como, la otra parece, me figura como una L, pero bueno, esta en el hebreo moderno, así se escribe, esta es la letra Gimel, y es, ahora sí que la letra G, suena como la letra G en nuestro idioma, pero también vimos que de ahí se deriva la C de casa. Ahora vamos a ver en Isaías 35:4 cómo también la Gimel, la letra Gimel está relacionada con recompensa. Dice Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Es la palabra Gemul, que Gemul es un derivado de la palabra Gamal, o sea, de camello viene también esta palabra retribución. Entonces dice, esforzaos, no temáis, que he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces Gimel es el número 3
Vamos a ver también cómo el número 3 está impregnado pues en la escritura. El 3 pues tiene que ver con levantar, la letra Gimel, así como vimos que estos camellos tienden a arrodillarse y después se levantan. Es algo que en el pensamiento hebreo está relacionado a levantarse con la letra Gimel. Es por eso que Yeshua al tercer día se levanta de entre los muertos para dar vida. Entonces, levantarse y dar está relacionado con Gimel. Vamos a ver aquí también cómo el hombre rico, el que trae dádiva, está relacionado con la Gimel, pero aquí levantarse, por eso no hubiera tenido sentido que Yeshua se levantara el cuarto día o el 10º día o inmediatamente en cuanto murió, porque en el pensamiento hebreo antiguo, levantarse es el número 3, levantarse es Gimel. Yeshua levanta a 3 muertos. Pudo haber resucitado él si hubiera querido a 10,000 o 100,000, pero tuvo que haber sido 3 porque está relacionado con el levantarse. Al tercer día crea las semillas y las hierbas, el Eterno. ¿Por qué no fue el 6º día o el 8º o el 20º día? En primer lugar porque no hay tantos días en la semana, pero tuvo que haber sido el tercer día porque las semillas dan vida levantándose, se siembran y se levanta la vida del suelo. Está relacionado al dar. ¿O será casualidad que por medio de 3 patriarcas, que quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob, el Eterno da su Torah, que consta de 3 partes: Torah, Nevim, Ketuvim, en el tercer mes del año. Cuando se trata de dar, el Eterno da, ¿y qué da? Da su Torah por medio de 3 patriarcas, la Torah que consta de 3 partes en el tercer mes del año. Lo hizo por medio de Moisés. 3 regalos llevan o regalan, dan a Yeshua los astrólogos. ¿Y esos astrólogos en qué irían transportándose? En camellos. Todo relacionado con la letra Gimel. Vamos a ver también ahorita unos pasajes entonces donde hombres ricos, donde reyes, los que tenían la posibilidad, los pobres se transportaban una de dos. Si eran muy pobres, pues a pie. Si eran pobres pero no tan pobres, pues en un burrito. Pero los ricos son los que tenían la posibilidad de comprarse un camello, y me imagino que ahí depende el camello, pues también veían qué tanto billete tenía. Debe estar suave, ¿no? Un camello ahí 2015. Está bien. Sí, yo creo que sí. Y a lo mejor algunos, los que eran riquillos, pero no tanto, a lo mejor algún camello, no sé, tuerto, o no sé, tuerto, que hubiera ya amolado, ¿no? Un camello tijuaneado, ¿no? Está yonqueado. Entonces vamos a continuar. Aquí están unas palabras con la letra Gimel. La primera palabra es la palabra ger, que es extranjero. ¿Mande? Ándale, exactamente. La palabra ger es extranjero, que desde luego que todas estas palabras que empiezan con Gimel están relacionadas a la función de lo que estamos viendo. ¿Cuál es la función o por qué es extranjero? Porque sale de un lugar, camina hacia afuera, que es la función del pie, caminar, salir, y se va a otro lugar. Entonces en el pensamiento hebreo, alguien que está en un lugar y sale de ahí, pues es extranjero, es ger. La palabra gamal, que ya vimos, significa camello. La palabra galá significa exiliar. Galut es exilio. La palabra gaal significa redimir.
Y ahorita vamos a poner mayor énfasis en esta palabra, la palabra redención. La palabra Gan significa jardín. Fíjense que esta Gan es la Gimel y la Nun, pero la Nun es el dibujo de un esperma que representa vida. Y la Gimel, pues estamos viendo que es levantar. Entonces, las dos letras que forman la palabra jardín es la Gimel, levantar, Nun, vida. Levantar la vida, que en el jardín, ¿cómo nace la vida? Pues del suelo, levantándose. La palabra Gadol significa grande. La palabra Gei, la palabra Gavá significa levantarse o recompensa, que acabamos de ver. Entonces, levantarse y recompensa, pues es lógico, o sea, que empiece con Gimel, porque es de ahí surge la raíz. Y la palabra Goim es naciones. ¿Qué son las naciones? Son los que están fuera. Hay que salir, usar los pies para salir, usar un camello y salirse, andar fuera. Ahora en Primera de Reyes 10, del 1 y 2, vamos a ver cómo está relacionado Gimel con la abundancia, con las riquezas. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Eterno, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces este es otro de los pasajes que está muy marcada la huella de la letra Gimel. ¿Por qué? Pues habla de camellos, habla de abundancia, habla de piedras preciosas. Ok, entonces vamos a continuar ya aquí, casi para terminar. Isaías 60, vamos a leer del 4 al 6. También otro pasaje en donde está muy marcada la letra Gimel. Y desde luego que al leerlo, estas profecías, vamos a conectar también de lo que están hablando, de lo que está por venir. Obviamente dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Recuerdan que juntado está relacionado, significa gam, y reunir. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Riquezas tiene que ver con Gimel. Después dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Eterno. Entonces cuando leemos aquí en el 6, multitud de camellos, así, todos los de Sabá. Estamos leyendo aquí que camellos, pues es la letra Gimel, y también vimos que está relacionada a los 10 camellos, aquellos que vimos en Génesis, que representan a Israel en el exilio, es decir, a la casa de Israel o la casa de Efraín. Y después vemos aquí que dice multitud de camellos. Pues ¿qué es multitud? Multitud es mucho, es algo que fue fructífero. Que fructífero en hebreo pues es la palabra Efraín, está relacionado. Entonces Efraín está relacionado con los camellos. Entonces estamos viendo que en estos pasajes, en esta escritura que estamos leyendo, la letra Gimel, se juntan son varios significados, varios significados de esta letra que hay, se juntan en los pasajes. Y por último, creo que es lo último, Gimel está relacionado, mencionamos, con levantar. Aquí tenemos una palabra que está formada por 2 letras en hebreo, esta ya la conocemos muy bien. ¿Qué dice aquí? El, que significa Dios. Ahora acá abajo tenemos otra palabra diferente, que son las mismas 2 letras,
la Aleph y la Lamed, pero antes lleva la letra Gimel. Y esta palabra es la palabra Geal, que significa redimir. Entonces, si estamos viendo que Gimel está relacionado con levantar y que la palabra El significa el líder que pastorea, el líder que dirige y que se traduce como Dios, cuando tenemos la palabra redimir, estamos viendo que la redención viene cuando Dios es levantado. Entonces esta letra Gimel, que está relacionada con el Espíritu Santo, y quizá muchos de nosotros en un tiempo, en otro tiempo, entendíamos por Espíritu Santo algo completamente diferente a lo que es, a las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la instrucción que Dios da. Es aquel que nos lleva al Hijo para obedecer al Padre, entendiendo que el Hijo es el único camino para llegar al Padre.